Bueno, bienvenidas a la siguiente plática del octavo aquelarre matemático. Hoy, en este momento, va a dar su plática Anaïs Linares y está titulada ¿Cómo era una vez un sueco, un francés y un alemán? Una historia del teorema de Mittag-Leffler. Adelante. Bueno, antes que nada, quería agradecerles a los coordinadores de este aquelarre que nos traen año con año estas conferencias. Yo soy matemática, después me fui a historia, hay algunos otros que son más locos, se van a filosofía. Y mi tema de investigación tiene que ver más bien, pues sí con Mittag-Leffler, pero de una forma un poco tangencial. Entonces, pues les quiero pedir que lo que voy a decir, que va a ser una historia súper simplificada, pues lo tomen con la distancia debida. Hay algunos textos que al final voy a poner que pueden consultar si quieren conocer más del tema. En específico está la tesis de una chica que se llama Laura Turner, que hizo una tesis sobre el desarrollo, origen y evolución del teorema. Es muy completa. Si quieren algo un poco más corto, después se publicó esa misma tesis como un artículo en el Historia Matemática. También hay una biografía de Mittag-Leffler, de un sueco, que trata de la vida de Mittag-Leffler a partir de las cartas que sostiene con su madre, que son muchísimas. Entonces es una visión un poco más, pues digamos como personal de su vida. Y el contexto en el que está trabajando Mittag-Leffler, finales del siglo XIX, principios del XX, lo pueden consultar en un libro que hizo Parshall, que vienen varios artículos sobre esto, y de hecho todas las citas que tengo yo que dicen fulanito 2002 son de ese libro. Entonces, bueno, pues yo les voy a hablar de Gustav Magnus Mittag-Leffler, y más bien su relación que tuvo con estos dos matemáticos. En el centro está Charles Hermite y Karl Weierstrass. Está un poco al revés el título, pero queda más bonita la imagen así. Mittag-Leffler llega a París y a Alemania en un periodo muy particular. Él llega después de la guerra franco-prusiana. La guerra franco-prusiana duró de 1870 a 1871. Solamente fue un año, pero tuvo unas consecuencias impresionantes. En particular, bueno, pues la creación del Estado alemán. Pero para los matemáticos también tuvo varias consecuencias. Entre ellas, debido al aumento del nacionalismo, se crea esta idea sobre todo los franceses fueron los que perdieron esta guerra, piensan que se debe ya de institucionalizar la profesión de matemático, y entonces crean la Sociedad Matemática de Francia, como ya para tener como una influencia internacional. Además, la universidad se convierte en un centro de profesionalización, como de manera natural. Aumenta el interés en la investigación y en la enseñanza, ya se crean como medias, como una investigación sobre cómo debe ser la pedagogía, se intenta cambiar los libros de texto, y ya se genera como, digamos, una mayor difusión entre los matemáticos. Y lo que nos interesa un poco más es que se da un cambio de escenario respecto a la importancia de París como centro científico. Berlín se impone como líder en la investigación. Esta no es una consecuencia directa de la guerra, digamos que la guerra fue como la gota que derramó el vaso. Hay varias teorías por las que esto pasó. Una de ellas tiene que ver con la manera en la que se enseñaba matemáticas en Alemania y la manera en que se enseñaba matemáticas en Francia. En Francia estaban muy acostumbrados a los libros de texto, los usaban muchísimos años, y entonces los conocimientos estaban un poco descontextualizados. En cambio, en Berlín los profesores pues enseñaban sus propias investigaciones, y entonces iban un poco más a la vanguardia. Este es uno de los libros clásicos de texto que utilizaban en esa época. El curso de análisis de Cauchy era casi como la Biblia, y además era uno de los temas que más se trabajaban en esa época, el análisis funcional.
bueno, ay, ya se me olvidó que espérenme. En ese contexto, pues llega Mittag Leffler a París. Mittag Leffler termina su doctorado en la Universidad de Uppsala, hace una tesis sobre el principio del argumento y después pues tiene que trabajar. Entonces consigue un puesto de profesor que pues es bueno, pero no tiene ningún salario. Entonces pues es un poco difícil vivir así. Entonces el puesto lo que tiene de bueno es que le asegura a uno que con el tiempo uno va ya a tener, digamos que un puesto más formal y ya va a tener un salario y entonces pues sí es un buen puesto, pero el problema es que no te dan dinero. Entonces él lo que hace es conseguir un apoyo de una como beca, que en esa época se conocía como el estipendio bizantino, que la condición que había para recibir ese estipendio era que uno tenía que vivir 3 años fuera de su país. Entonces a él le parece pues muy natural viajar a París a continuar sus estudios. Y llega a París en 1873, asiste al curso de Hermite sobre funciones elípticas. El problema es que Hermite era muy mal profesor, entonces los alumnos se quejaban mucho de que no lo entendían. Esto tiene que ver también un poco con que Hermite trabajaba temas a los que no estaban acostumbrados los franceses, era como un poco más apegado a los métodos alemanes y entonces pues sus alumnos se quejaban de eso, Hermite se quejaba de que sus alumnos no se emocionaban y así, como suele ser. Y bueno, pues Mittag Leffler hace lo que hace cualquiera que tiene dudas en el curso, va y le pregunta al profesor. Se hace amigo de Hermite, llevan una muy buena amistad y bueno, se sorprende mucho Mittag Leffler de la manera en que Hermite habla de las matemáticas, en particular de las matemáticas alemanas, sobre todo, bueno, pues por esta cuestión de la rencilla que tenían con los alemanes. Y además llama la atención, Hermite era un hombre muy nacionalista, pero en términos de matemáticas él decía, pues no tiene nacionalidad, y entonces yo no tengo por qué tener problemas con cualquiera que pueda hablar. Mittag Leffler le empieza a platicar sus inquietudes, y entonces Hermite le dice, no, pues usted ha cometido un error. Debía de haber ido a Berlín para conocer a Weierstrass, que es el maestro de todos nosotros. Entonces, bueno, pues Mittag Leffler hace caso, viaja a Berlín, asiste a las clases de Weierstrass durante 1874 y 1875. Weierstrass para Mittag Leffler fue un gran maestro, él sí era muy claro. Y lo que tenía muy particular es que Weierstrass pensaba las funciones como en términos de series de sucesiones. Entonces, en esa época las funciones había muchas características que no se entendían muy bien. Sobre todo había un problema porque la gente no se ponía de acuerdo en las ciertas definiciones. Entonces, pues era un poco caótico porque entonces unos resultados se valían para unas definiciones, pero no para otras. Entonces, de hecho, Weierstrass lo que se da cuenta es que se necesita precisar la definición de función. Entonces, por eso él la piensa así, como series de funciones. Y pues le va muy bien a su proyecto caracterizar las funciones. Entonces, por eso hace el teorema de factorización, en el cual sigue un poco esta idea del teorema fundamental del álgebra, en el cual pues un polinomio se puede explicar como producto de sus raíces. Entonces él dice, bueno, se puede hacer lo mismo con funciones enteras, y pues sí, hace su teorema de factorización. Mittag Leffler dice, claro, esto tiene como mucho futuro, entonces se puede hacer lo mismo para funciones meromorfas. Primero empieza con funciones racionales, pero rápidamente continúa con funciones meromorfas. Entonces Mittag Leffler enuncia sus teoremas sobre funciones meromorfas. Hermite está pues al tanto de todo esto porque pues escriben mucho, y Mittag Leffler publica la primera versión de su resultado. El problema es que la publica en sueco, y entonces pues Hermite le dice como muy amablemente, es un poco difícil leerlo si está en sueco, ¿no? ¿No lo puede escribir en francés? Y entonces Mittag Leffler dice, sí, ¿cómo no? Bueno, hay una razón por la cual lo publicó en sueco, que tiene que ver con que Mittag Leffler estaba buscando un puesto en alguna universidad y pues le convenía, ¿no?, publicarlo en sueco.
Entonces, bueno, este resultado Mittag-Leffler le manda solamente como el resumen, no le manda las demostraciones completas, y el esbozo de ese trabajo lo publican en el Boletín de Ciencias Matemáticas y Astronómicas, y es el resumen de una carta a Hermit. Es muy cortito. Pero bueno, ¿cuál era el teorema de Mittag-Leffler? En realidad es una serie de resultados que se publicaron entre 1873 y 1884, y la primera versión dice esto: dados una serie de polos arbitrarios, existe una función meromorfa que tenga estas partes principales arbitrarias en cada polo, con esos polos arbitrarios. Entonces, pues sí tiene que ver con cómo se pueden caracterizar las funciones meromorfas. Entonces, lo que hace para demostrarlo es tomar primero la sucesión infinita de polos, los ordena respecto con la distancia al origen. Si tiene varios polos que tienen la misma distancia al origen, los acomoda en un círculo y toma una dirección del círculo. El chiste es como pues ordenarlos. Y luego toma pues todas las partes principales. Y entonces dice, claro, pues la forma más sencilla de definir la función pues es de esta forma, como una suma donde tomé yo ahí los polos y les tomo acá sus multiplicidades y lo puedo escribir así. Muy bien. El problema es que eso no siempre converge. Entonces dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para que converja? Pues entonces voy a pedir que esa serie sea absolutamente convergente. Él utiliza en todas las demostraciones que hace, en esta y en todas las demás, el lema de Abel, en el cual está modificado para series absolutamente convergentes, en el cual lo que dice es, si tomamos una serie que sea decreciente y tenemos una serie que sea absolutamente convergente y las hacemos el producto, entonces esa serie tiene que converger absolutamente. Entonces lo que hace es pues precisamente acomodar todo para tener la serie decreciente, la serie absolutamente convergente, y al tener la multiplicación, pues todo va a converger. Entonces, en resumen, lo que dice es que siempre se puede construir una función meromorfa con estas partes principales dadas y con esos polos también ya dados. Lo que sí es que el número de singularidades que utiliza, pues es solamente, bueno, sí es solamente una infinidad, pero tienen en el infinito una singularidad esencial. Es la primera versión, solamente una singularidad esencial. Y esta es la forma en la que encuentra la función, donde phi de z es una función entera y p son los polinomios que garantizan la convergencia de la expansión. Después, bueno, pues Mittag-Leffler ya va a publicar esta versión en francés que le había pedido Hermit. Y varios le dicen, no, espérate, porque a mí se me hace que en realidad es que este es un resultado muy poderoso y pues conviene reescribirlo en una forma más sencilla, y a mí se me ocurre además una forma en la que la demostración puede ser más sencilla. Y entonces eso, bueno, también tenemos que pensar que le convenía a Weierstrass para su proyecto. Entonces Weierstrass pues sí, hace una nueva versión del teorema en la cual reformula el enunciado y simplifica la prueba. Y ya está en francés. Y perdón. Y bueno, vamos a regresar a esta versión. Esta versión se vuelve muy famosa, precisamente porque la demostración pues está ya más simple, ya es mucho más fácil difundirla. Entonces Hermit se emociona mucho cuando la recibe, le enseña a sus alumnos, ya es una cosa que se enseña en la universidad, y entonces empiezan a generar nuevas versiones del teorema cada vez más completas, generan otras nuevas demostraciones más sencillas. Entonces encuentran como esta forma de ir aumentando el número de singularidades esenciales y aumentando el número de casos en los cuales se pueden encontrar estas funciones meromorfas. Entonces, bueno, ya tienen como una gran cantidad de resultados que ya son como mucho más ricos que el primero, y entonces dicen, bueno, pues ahora hay que publicarlo. Y entonces, bueno, ya en 1882, Hermit publica en el Comprendu una serie de 8 cartas en las que se exponen las siguientes versiones del teorema. Las cartas van completando las versiones. Es posible rastrear, digamos, de forma medio cronológica cómo van apareciendo los resultados, porque los resultados se van aumentando
pues gradualmente carta con carta. En esa época la forma de publicar en las revistas era solamente los únicos que podían publicar eran, digamos, los asociados a la revista. Entonces, si uno no era asociado a la revista, lo que tenía que hacer era mandar una carta como a un asociado, y el asociado era el que iba a publicar pues la carta. El problema es que las cartas solamente podían ser 3 páginas a lo más. Entonces también por eso eligieron como este método de ir publicando los resultados, digamos que poquito a poquito. Y ya tenían, pues ya decían, sí, ya estamos aquí, tenemos este resultado, lo vamos a publicar. De hecho, al final las dos últimas cartas las publican al revés, tienen que pedir disculpas, pero los resultados están así muy claritos. Cuando de repente, cuando iban más o menos por el quinto, bueno, antes de ir por el quinto, Hermit recibe pues algunos textos de Cantor, y entonces se le hace muy natural preguntarle a Mittag-Leffler, ¿es que usted ha leído estos resultados de un tal Cantor? Y Mittag-Leffler dice, bueno, pues no los he leído, pero los voy a leer y le voy a platicar qué es lo que entiendo. Y entonces cuando los lee Mittag-Leffler se da cuenta que todas estas definiciones que tiene Cantor sobre conjuntos le sirven muy bien para seguir generalizando su teorema. Y entonces, no, pues ya, lo que tengo que hacer ya así, total, es reescribir mis teoremas, pero utilizando la terminología de Cantor. Entonces, la quinta publicación comienza con una afirmación de que lo expresado en las publicaciones anteriores es solamente una base de una teorema más general, porque él ya puede ver que el teorema se puede generalizar a un número arbitrario de singularidades utilizando este material. Entonces, bueno, ya, sí, o sea, este material que le estoy publicando en el Comprendu, pues sí es importante, pero es solamente una base de algo más grande que les voy a publicar. Y además a Cantor le viene muy bien, porque, pues, en realidad es que el trabajo de Cantor no era como muy bien aceptado. Entonces, pues que un matemático ya establecido como Mittag-Leffler utilizara todos sus resultados, pues le iban muy bien a Cantor, a pesar de que en realidad es que no tenían como el mismo objetivo. Cantor lo que quería era estudiar los conjuntos, así nada más, y bueno, pues Mittag-Leffler pues quería trabajar esta parte de las funciones. Entonces, bueno, la versión final del teorema la publican en 1884 en el volumen 4 del Acta Matemática, el cual también podemos encontrar aquí en el instituto. Es una maravilla. Y la titulan como sobre las representaciones analíticas de las funciones monogénicas uniformes de una variable independiente. Es una demostración de 70 páginas, es un artículo enorme, justo porque va haciendo un poco lo mismo que había hecho en el Comprendu, que era empezar con la parte más fácil y luego ir como completando. Y además, en este artículo tiene que ir explicando pues a qué se refiere con el conjunto, y luego con los puntos de acumulación del conjunto, y entonces por eso se hace muy largo el artículo. La primera versión, digamos, ya nueva, reformulada con la versión, con el lenguaje de Cantor, queda así. Ya toma Q como un conjunto de puntos aislados, y toma estas como una serie de funciones bien portadas, bien portadas, bien portadas o bien portadas, y que se anulan cuando eso se cumple. Entonces, bueno, si tenemos este conjunto de funciones, siempre es posible formar una expresión analítica que se va a comportar de manera regular en la vecindad de los puntos que pertenecen a Q y al conjunto de puntos de acumulación de Q. Y bueno, ya lo vamos a poder desarrollar así también, bien bonito. Ya toma las Gs como funciones, ya no las toma como puntos. Y igual vuelve a tomar el polinomio que garantiza la convergencia. Lo que hace la demostración es, pues básicamente es la misma idea. Construye un conjunto de Bs nu que cumplan que el límite de esa resta vaya a 0, y además encuentra unas cotas como m nu y mu, justo para garantizar otra vez que se pueda aplicar el lema de Abel y obtener otra vez una convergencia. Entonces ya la función ya la escribe en términos mucho más sencillos, y además, bueno, esto que le permite ya generalizar a un número arbitrario de singularidades esenciales. Entonces, bueno, ya hay algunas
cosas que no toma, o sea, toma el trabajo de Cantor, pero no lo toma como a la letra. Hay una diferencia, por ejemplo, con el concepto de continuo. Para Ballestres, un continuo tenía que ser un abierto en el plano complejo, y para Cantor, pues no, podía ser un intervalo abierto en los reales. Entonces tienen algunas como discrepancias, digamos, pero eso no le resta visibilidad al trabajo de Cantor en estos resultados. Después, bueno, ¿qué pasa con el teorema? El teorema va a seguir creciendo, se busca generalizar después a espacios de mayor dimensión, pues es otra historia, pasan muchas cosas, pero se convierte en un caso particular del teorema de Cousin. O sea, ya ni siquiera se vuelve un teorema, sino es un caso particular. Y bueno, ya este es, por ejemplo, el teorema de Mittag-Leffler para superficies de Riemann, que vemos que la demostración tiene que ver ya con el primer grupo de homología, o sea, ya así, cambia totalmente. Entonces, podemos ver que ahora el teorema no es importante en términos como de los resultados, porque ahora ya se vuelven como unos resultados mucho más sencillos de explicar, sino que la riqueza de este teorema tiene que ver con la relación que hubo entre diversos matemáticos para construirlo, la difusión que tuvo, y bueno, además esto que ayudó muchísimo a Cantor para colocar su trabajo. De hecho, de los artículos más importantes de Cantor los publicó Mittag-Leffler en esta revista, en el Acta Matemática. Y bueno, ¿qué pasó con Mittag-Leffler? Bueno, pues Mittag-Leffler era editor de esta revista, Acta Matemática. La idea no era suya, sino fue en realidad de Sophus Lee. Y se crea esta que llaman la primera revista realmente internacional de matemáticas, porque él se había dado cuenta que había un problema que representaba esta relación entre los matemáticos franceses y los alemanes. Digamos que era la cara de un problema más general, que tenía que ver con que, por ejemplo, para los franceses era difícil acceder a los resultados de los alemanes porque no hablaban alemán. Y porque tampoco tenían como ese conocimiento de ciertas herramientas, precisamente por eso, pero además porque no había difusión. Entonces, esta revista les viene muy bien como pues a toda la comunidad, porque era una revista en la que uno podía publicar en alemán, en francés, en inglés, y además había traducciones completas de artículos, lo cual no había en esa época. Lo más cercano era precisamente el Comprendus, que solamente es el resumen de los resultados, no daba como para mucho. Y además, bueno, esta revista tuvo mucho éxito, se sigue publicando, y parece que la revista también fue muy exitosa debido a que eligieron muy bien a Mittag-Leffler como editor, porque él tenía como un gran poder de visión, era muy buen administrador y además se llevaba muy bien con un montón de gente. Entonces tenía habilidades de diplomático, convenció a un montón de gente, entre ellos pues convence a Poincaré de que publique sus resultados en la revista, y eso le da un gran impulso a la revista. Y bueno, pues aquí tenemos una foto de Mittag-Leffler con Poincaré y otros dos matemáticos, que no me acuerdo quiénes son, pero que muestra un poco como esta faceta de Mittag-Leffler, más allá de que fue un matemático que construyó este resultado, pues que también fue una persona que construyó toda una comunidad de matemáticos, y ese pues es como su legado. Y esta es las referencias que les decía, por si los quieren checar. ¿Una pregunta que le quieren hacer? ¿Ahí? ¿No? ¿Todo? Bueno, por parte del comité organizador te entrego la libreta, separador y taza, y te agradecemos una vez más. Y la dinámica que estamos haciendo, para ganarse una taza o una libreta, tú haces una pregunta y quien la responda correctamente se lleva una taza. Entonces, ¿pueden dar una consecuencia de la guerra franco-prusiana para los matemáticos?
mundo? Eso es lo que sí, ¿no? Bueno, un matemático que haya publicado en la revista Acta Matemática. Sí. ¿Sí? ¿Quieres el reto? Entonces, ¿le entregamos la libreta? ¿Sí estás? Sí. Sí, claro. Bueno, sí. Bueno, pues gracias por haber asistido. Todavía falta una charla y después tenemos otra charla y la ceremonia de clausura. Va a haber música en vivo y pastel. Así que están invitados. Gracias.